días atrás, el Foro Permanente de Discapacidad envió una nota dirigida a los funcionarios responsables del Ministerio de Salud de la Nación, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Superintendencia de Servicios de Salud y PAMI, manifestando una profunda preocupación por la situación de financiamiento de los servicios que brindan diferentes prestadores a personas con discapacidad. En un escrito dirigido al ministro de Salud, Mario Lugones, y a los responsables de estas áreas, de estos organismos anteriormente mencionados, el Foro Permanente de Discapacidad puso datos sobre la mesa y manifestó la preocupación por los servicios brindados por prestadores a las personas con discapacidad. El coordinador de este foro, Pablo Adrián Molero, gentilmente nos atiende. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Alejandro Eschafino lo saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día a ustedes y a los que nos escuchan. Un placer, Pablo. Para quienes no conocen al foro, ¿de qué se trata la organización? ¿Cuánto tiempo hace que trabajan? Y puntualmente, ¿cuál es la labor que desarrollan? El foro es un nucleamiento de instituciones que a su vez nuclea instituciones en todo el país y funcionamos del año 97. Tratamos, el fin nuestro es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y este nucleamiento permite tener una mirada de todo el país porque hay algunas instituciones que nuclean 300 y algo de instituciones de todo el país. En total somos casi 500 instituciones de todo el país, o sea, que dan servicios de escuela, de educación, hogares, centros de día, rehabilitación, transporte, centros de día, ya los dije, y todo esto nos permite tener una mirada sobre lo prestacional, y no solo, nuestra lucha no es solamente por las prestaciones, que son un derecho de la gente, sino la problemática en general del tema de la discapacidad. En todos estos años hemos tenido participación en muchos temas con los distintos gobiernos. Así que nos juntamos generalmente los responsables de esas instituciones que nuclean, tenemos reuniones semanales, donde vamos tratando los distintos temas, y el tema prestacional es un tema que nos viene ocupando mucho tiempo. Para la gente hay que saber que tanto las obras sociales como el PAMI, quienes tienen incluye salud, que son los que tienen pensiones, o las prepagas, tienen obligación de cubrir las prestaciones de las personas con discapacidad al 100% de su costo, más el tema medicamentos, apoyos, sillas de rueda, audífonos. Bueno, todo esto esto se logró con una ley 24.901 y bueno, la verdad es que provocó un cambio muy importante en la atención y en la universalización de la prestaciones para todas las personas que tienen una discapacidad a través de su certificado que determina que es una persona con discapacidad. Uh-huh. Así que, ¿Y esas prestaciones hoy no están a la altura de las circunstancias en muchos casos? Sí, cuando decimos altura de circunstancias decimos que los aranceles que se están pagando por estas prestaciones están atrasados en un 60%. Hoy algunas prestaciones lo que cobran llega a cubrir con eso se llega a cubrir el 61% de los sueldos de los empleados. O sea, no se cubre la totalidad de los sueldos ni tampoco otros gastos. Este trazo es muy importante, que ya viene del gobierno, viene de hace mucho tiempo, siempre venimos atrasados, pero se agravó sensiblemente en los últimos 5 o 6 meses del gobierno pasado, y con también se ha complicado mucho. Lo que la gente tiene que entender que las prestaciones, para ser prestador de este sistema, hay que cumplir un hogar, un centro de día, una escuela, tiene que cumplir con una cantidad de requisitos edilicios y a su vez de personal, que es obligatorio, si no se accede a poder dar estas prestaciones, y quien fija a su vez el arancel que se paga por esto es el Estado mismo. Hay un directorio donde está el PAMI, el Salud,
las prepagas, las obras sociales representadas por la Superintendencia, el Servicio de Salud y 2 representantes del sector de la discapacidad. Pero esto lo fija este directorio y luego una resolución del Ministro de Salud. O sea, no es que uno, como hacen las prepagas, te ponen su arancel y adelante, no. Acá, si no te dictamina el Estado cuál es el arancel que vas a cobrar, no podés poner ningún tipo de aumento. Y hoy venimos con un atraso muy importante. El último aumento que fue en octubre, sumado octubre, noviembre y diciembre, que para eso se fijó ese aumento, era el 2,3% de aumento, con una inflación que en octubre superó ese 2,3%. O sea, venimos sumando a nivel de inflación oficial atrasados, ¿sí? No solamente de octubre, desde antes también. A su vez con sueldos que aumentan, porque muchas de las instituciones están con UTEDIC, o sea, son fundaciones, asociaciones civiles, UTEDIC fijó un aumento en octubre del 5, en noviembre del 5, en diciembre del 5, y creo que en septiembre también del 5, con lo cual los aranceles no llegan ni a cubrir eso por ningún lado, ¿sí? También aún fijó Sanidad, que es otro de los 13,4 creo han sumado hasta fin de año, con lo cual también se quedó abajo. Pero está siendo muy difícil poder sostener una atención con todos los requisitos que se tiene, ¿sí? El tema es que no hay respuesta. El último aumento fue en octubre, no hubo ninguna reunión más de este directorio, por más que se pidió, y no sabemos cuándo va a haber nuevamente reunión para fijar un aumento. No hay ningún tipo de respuesta. En diciembre emitimos varios pedidos para que estas reuniones se den, no hubo ningún tipo de respuesta. Hubo promesas en febrero del año pasado, prometieron que si a partir de mayo la inflación se bajaba y se sostenía, iban a empezar a dar aumentos que pudieran recuperar. Fue todo al contrario. Todo está atrasado. Se había prometido eso. Se había prometido eso. Lo que pasa es que después vamos cambiando los discursos, entonces decimos que ellos no tienen por qué hacerse cargo, ser responsables del 25% de inflación que hubo en diciembre, ¿sí? Entonces, claro, los números ellos miran sus números, el gobierno mira sus números y dice otra cuestión. Pero la realidad es esa, las instituciones tuvieron que hacerse cargo de toda la inflación que hubo y de todos los aumentos de sueldo que hubo, y que aparte estamos de acuerdo que hay aumento de sueldo, porque también el otro discurso es, bueno, consigan sueldos más baratos. Y la última reunión le dijimos, ¿quién les dijo a ustedes que queremos que la gente cobre menos? O sea, nosotros consideramos que los sueldos tenían que ser mejores incluso en esta área. Pero bueno, es así, la verdad es que se está haciendo muy difícil, no hay ningún tipo de respuesta. La única respuesta es decir siempre lo mismo, que las pensiones que se dieron fue un curro y que si eso no hubiera estado se pueden pagar las prestaciones. La verdad que no es así. Malas administraciones puede haber muchas cosas, pero eso no significa que todas las pensiones sean un curro ni nada por el estilo. Entonces siempre el discurso va por otro lado y no mirarlo. Y aparte, ¿cuál es a ver, ¿qué tiene que ver la pensión con una prestación que da alguien? Son dos cosas distintas, son ámbitos distintos, no tiene nada que ver. Entonces, me parece que que así no va. Ahora se está hablando de que quizás revisen si va a seguir existiendo la Agencia Nacional de Discapacidad, está dentro de los organismos que están revisando existir. A mí no me parece mal que el Estado sea cada vez más eficiente, pero la verdad es que el tema de discapacidad en nuestro país alcanzó un cierto desarrollo con respecto a 25 años atrás, pero necesita políticas claramente de mejoramiento, y nos preocupa, y hay un gran silencio, y es la forma de trabajar. La última vez logramos frenar un decreto que se trabajó en silencio, ¿sí?, en el cual se desregulaban los aranceles para que cada efector, PAM y las obras sociales, pusieran el arancel que quisieran, y eso porque nos enteramos y después nos dicen que no, que ustedes se oponen a todos, y pudimos discutirlo con ustedes, ese decreto que nos negaron que existiera. O sea, el
proyecto de decreto. La verdad que el trabajo se está haciendo muy difícil y tengan en cuenta, últimamente ha salido el tema de los hogares, la gente vive en ese lugar todo el tiempo, no tiene lugar donde ir a vivir y realmente está siendo muy difícil cubrir la prestación, implica todo el día atención, o sea, alguien vive ahí, hay que atenderlo y hay que darle de comer, bueno, todo lo que implica vivir en un lugar. Entonces, pero no solo, la gente está perdiendo el poder asistir a la rehabilitación porque no puede llegar a donde tiene que rehabilitarse, porque el transporte, han caído muchos transportistas están casi 100% abajo de lo que deberían cobrar para poder cubrir el aumento que hubo de combustible. Hoy, entonces, muchos dejaron de dar esta prestación. Hoy casi no se consigue transporte y la gente, incluso acá en la ciudad, necesita a veces un transporte por la dificultad de poder llegar a donde tiene que rehabilitarse, pero ni hablemos de lugares más lejanos, en la provincia donde las cosas no están cerca y los centros de rehabilitación no están no están ahí al lado. Uno abre la puerta y se va al centro de rehabilitación. No es así, se necesita trasladarse. Me imagino, pensemos en la provincia de ustedes, las distancias que hay que recorrer, los transportes no suelen ser accesibles. Entonces, la verdad que esto está afectando mucho la atención y la rehabilitación de mucha gente. La respuesta es el silencio, ¿no? Silencio, y cuando hay una decisión, el aumento es irrisorio. Hay un desfasaje entonces entre los fondos que se envían y los que verdaderamente se necesitan para las coberturas, y esto impacta en las prestaciones directamente, afectando la calidad de vida. ¿Entienden que hubo un deterioro en la calidad de vida de las personas con discapacidad producto de no poder recibir la asistencia y las prestaciones que necesita? Es así, o sea, gente que, personas que iban a un centro de día para no estar todo el día en su casa mirando el techo para hacer algún tipo de actividad, dejaron de tener que ir a veces porque sus padres, al no tener un transporte para llevarlo, no podían llevarlos, y entonces o los transportistas llegan a un acuerdo y lo llevan 2 días, o los padres hacen un esfuerzo de pagar de pronto un taxi o lo que fuera para poder llevar, pero van algunas veces, porque ya los padres en algunos casos son mayores. Entonces, claramente ha habido un deterioro en esto. Mucha gente ya a la rehabilitación no van, o van menos que antes porque no pueden llegar al lugar. Claramente esto es así. Tengan en cuenta que en octubre el aumento fue el 1%. ¿Sí? En octubre la de los aranceles fue el 1%. Luego fue el 0,8% y luego el 0,5%. O sea, la verdad es irrisorio lo que se está planteando, y las discusiones no van por decir, bueno, a ver cuáles son los costos de esto. No, todo es plantear pero siempre se aclara algo, no hay que perder calidad. A ver, si yo quiero tener calidad, tengo que pagarlo. La calidad implica un lugar digno, con todas las exigencias, sí, porque después pasan cosas, después muchos años anteriores, entregamos un lugar que se había quemado o pasado alguna cosa, porque no están todas las medidas de seguridad que tenía que haber. Entonces después nos quejamos, pero uno va a una institución, en general cumple con un montón de requisitos de seguridad, de contra incendio, personal que trabaja. O sea, trabajar con personas implica poner personal también, o sea, de gente que sabe lo que está haciendo, profesionales que saben lo que hacen, que han estudiado para eso y trabajar. Ahora, si yo voy bajando esto, considero que a estas personas no les corresponde recibir lo que necesitan. Bueno, la verdad. Sí, imagino que los profesionales también, o quienes se desempeñan en las diferentes prestaciones de los servicios, bueno, optan por ir en busca de otra opción laboral, si es que están tan desfasados los aranceles también, debe haber esos casos. Sí, claramente, sí, claramente, es así, pero entonces todo lo que se había conseguido en este sector en los 25 últimos años, digamos,
de profesionales que quisieran trabajar con el tema de discapacidad, porque antes tampoco se trabajaba, que quisieran dirigir su atención a esta área. Eso se va perdiendo. Entonces, la verdad que es muy preocupante y pensemos, volver a decir, en nuestro país es muy grande, y hay que promover el trabajo en lugares donde la gente más cercanos a su casa, donde no haya que viajar 150 kilómetros para ir a recibir una atención, digamos, y no es un día que vas, entonces son 150 días, 150 de vuelta para recibir una atención, y esto es real, no es mentira, ¿sí? Entonces, me parece que es muy preocupante el tema, y vuelvo a decir, el tema es el silencio. Mandamos esta nota oficialmente a todas estas personas que usted dijo. Yo personalmente le mandé por su WhatsApp personal, a su teléfono personal, a su celular, al ministro de Salud, al responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad, y no hubo ningún tipo de respuesta, ¿sí? No hubo ningún tipo de respuesta. Entonces, la verdad que es muy preocupante esto. Sabemos que la situación del país es complejo, pero creemos que hay personas, no solamente las personas con discapacidad, otras también, que para su vida necesitan una cierta cantidad de apoyos que no pueden ser descuidados, No, es un sector amplio, muy vulnerable, pero que además a uno le da la impresión, corríjame si no es así, no pareciera tener demasiada fuerza a la hora de visibilizar un reclamo, llevar adelante alguna manifestación que haga que los funcionarios cumplan con su deber o que se actualicen las partidas presupuestarias para que el sistema funcione medianamente a la altura. Entonces eso también puede jugar su papel, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido manifestaciones que han tenido bastante respuesta desde lo mediático, pero lo que pasa es que este gobierno no le importa que haya en la pasada el comunicador presidencial decía que ellos no gobiernan con la gente en la calle. Bueno, y la verdad es esa, porque creo que tienen más fuerza las universidades que nosotros, y no hubo un gran cambio en lo que pasó, ¿sí? Sí. Entonces, me parece que es muy difícil. Nosotros hemos ido especialmente a Olivos varias veces, porque para evitar el lío de la Plaza de Mayo, que no se puede manifestar, hemos tenido una cierta respuesta. Visiblemente los medios hicieron bastante acordes con esto, pero no somos claramente, no somos la CGT, ¿sí? Que aparte no va a la calle. Entonces digo, me parece que es preocupante esto, con un gobierno que puede ser totalmente silencio, y cuando se habla, ustedes piden, el dueño le importa el dinero. A ver, si yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo voy a un hotel, hay que pagarlo, ¿sí? No puedo llegar y decirle, mire, voy a ver, y empezar a discutir el precio, si es barato, si es caro, búsquese otro hotel, ¿sí? O sea, acá ojalá hubiera una discusión de aranceles, no hay ninguna discusión de aranceles ni del costo, ¿sí? Todo es un presupuesto de que lo que ustedes dan es demasiado, sale muy caro, ¿sí? Pero es lo que manda la ley, nadie está dando algo porque sí, ¿sí? Es lo que se manda. Entonces, ojalá pudiéramos sentarnos pero ya nos ha pasado con otros gobiernos de distinto color político, de empezar a discutir el costo de los aranceles, o sea, de las prestaciones, y cuando llega el momento de que ven que los números en realidad dicen que habría que subir lo que se paga, se deja de discutir. Hasta luego, no se discute más el tema, ¿sí? O sea que hay una gran mentira, este gobierno que dice que hay que discutir las cosas, de ver lo que cuestan, como pasa con los servicios públicos o los servicios, y me parece bien, que digan las cosas cuánto salen. Ahora, eso se aplica para alguna gente y para otro no, ¿sí? Después entramos en un prejuicio, lo que ustedes dan, ustedes
único que hacen es no dan lo que tienen que dar, empiezan toda esta cosa de generar un clima hacia afuera de que todo es una gran mentira y que es un gran curro. Bueno, la verdad es que hoy para dar una prestación implica que una obra social de la orden de atención, ¿sí? El Inclusalud de la orden de atención, que el PAMI de la orden de atención. O sea, no será una prestación porque sí, porque la persona viene a la puerta del servicio y se lo recibe y uno manda después la factura, ¿no? Hay una orden de atención con la cual se verifica y se verifica esa institución. Entonces, la verdad que no es graciosamente que se atiende a alguien. Entonces, si ya pasó un año y algo, los efectores del sistema siguieron avalando que se atendiera gente, bueno, hay que pagarlo, ¿sí? Hay que pagarlo eso. Porque no se puede subsistir, no se puede dar la atención. Esto es lo que va llevando, todavía no hemos entrado en una catarata de esto, pero algunas instituciones van buscando, porque las instituciones para subsistir, ¿qué hacen? Le deben al ARCA hoy ante la AFIP, sí. Le deben a la AFIP, pero algún día hay que pagarlo, ¿sí? Sacan algunos créditos en el banco, pero algún día hay que devolver el dinero. O sea, se busca subsistir, pero si esto se prolonga, se acabó. Es así de simple. Los transportistas tuvieron que hacerlo por una cuestión muy simple. ¿Cómo pago la nafta? Si no tengo la nafta, si no tengo dinero para pagar la nafta en el surtidor, no puedo salir a trabajar. Hasta luego. Muchos transportistas dejaron de dar servicios porque no podían pagar la nafta. Entonces, claro, es muy claro esto y es lamentable, más que nada el estilo de manera de manejarse, donde el prejuicio que hay hacia el sector, así como pasó con otros gobiernos también, la sensación que tenemos que quieren ir acabando con esto. Esta es esto. Por más que diga, por más que el responsable de la Agencia de Discapacidad diga, ¿qué derecho le hemos sacado a la gente? A ver, pero el esfuerzo para sostener la atención lo están haciendo los prestadores, porque los que tienen que sostener y endeudarse son los que dan atención, ¿sí? Claro, entonces, si el Estado Nacional no actualiza las partidas, en algún momento los prestadores van a decir, basta, con este costo no puedo trabajar, y van a bajar la persiana o van a dejar de brindar determinados servicios, como en algún caso ya ha pasado y lo va a sufrir la persona con discapacidad. Claramente, el transportista puede decir, bueno, me dedico a otro rubro, a trabajar con otra gente, pero el que armó un centro de día para atender gente, un hogar para atender gente, ¿cómo va a transformar ese lugar, digamos? Entonces, hoy por hoy prefieren seguir teniendo paciencia y viendo cómo conseguir algunas cosas. Nuestros pedidos, se los aclaramos, son decir, miren, entendemos la situación del país difícil, den aumentos para seguir poder funcionando. Ya no se está hablando, ¿sí? La deuda la discutiremos después, si todas las deudas que haya, pero permitan seguir funcionando, ¿sí? Que la gente pueda seguir viviendo y las instituciones puedan seguir andando, pero ni eso, porque los aumentos últimos son para abajo, no son para equilibrar. Si con el gobierno de Fernández, por lo menos durante algún tiempo, no es que estábamos mucho mejor, pero por lo menos acompañaba la inflación, con lo cual uno podía seguir cubriendo costos, ¿sí? Claro. Pero en los últimos meses del gobierno de Fernández no fue así, ya nos acompañó la inflación y terminamos con una diferencia de 100 puntos, 100 puntos de diferencia entre lo que eran los aumentos de aranceles con la inflación, y a su vez con este gobierno estamos también para abajo. La verdad que es muy difícil poder sostener servicios a la gente, con el agravante que el Estado en general no tiene de estos servicios, ¿sí? Tendrá escuelas que si vamos en la provincia de Buenos Aires no dan abasto para la atención de la gente, ¿sí? Pero tenemos escuelas, bien. Algunos centros, tenemos algunos lugares de rehabilitación,
no en todas las provincias tienen armada una red de rehabilitación, ¿sí? Mismo acá en la Ciudad de Buenos Aires, para cierto tipo de atención, no hay en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y lo digo con conocimiento del tema. Entonces el Estado tampoco responde a esto. No es que uno dice, bueno, me voy, dejo esto y encuentro respuesta en la vereda de enfrente. No es así. Pero para mí esto lleva a una claramente olvido de las personas. Pablo, muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y dar el tiempo de poder explicar las cosas, que a veces quien está fuera de esto no conoce todo el circuito. Seguro. Por eso el contacto. Un abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Buen día. Chao. Pablo Adrián Molero, con nosotros, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad.